Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo acá a ¡Nos faltan años! Epa, esta vez. Sí, Esta vez sí salió. Esta vez mejoró. Nada, muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado en estos capítulos, en este nuevo inicio de temporada. Y nada, pues empecemos. Vamos a darle fuego que. Upa. Bueno, Con todo. cada vez somos diferentes moderadores del equipo los que vamos a empezar a moderar, a preguntar y a traer el tema, pues para que no se aburra la audiencia. El día de hoy me tocó a mí y tengo un tema bastante interesante que lo estuvimos discutiendo un poquito, como para soltarnos, ¿no? Calentar motores. Pero pues como ustedes allá en casa no saben cuál es el tema, hoy vamos a hablar sobre la educación. Y la idea un poco es cerrar también con una pequeña reflexión sobre la educación hacia donde sea que nos mandemos en estos 30, 40 minuticos. Entonces, como les preguntaba también antes, quiero que se lo digamos bien a la audiencia, y ustedes también lo pueden dejar en casa, qué es lo que entienden por educación, pero justamente esa es la pregunta. ¿Qué entienden ustedes por educación? Y que nos vayamos complementando y vayamos hablando de la educación en este podcast de hoy. Educación es, según Wikipedia. Ay, hoy soy moderador, entonces DeepSeek, perdón, ChatGPT, perdón. No, la educación para mí es la transmisión de conocimientos a una persona, a una o varias personas. Transmitir conocimientos, transmitir información. Sí, yo creo que es todo lo inculcado a una persona para crear un ser y que sea un ser pensante. Hablemos de cosas profesionales, cosas personales, Ok, pero es toda información transmitida para generar conciencia y crear un ser. ok, entonces si yo les dijera que, ustedes, o sea, ¿ustedes qué pensarían? Si yo cojo ChatGPT, por ejemplo, una inteligencia artificial, ¿la inteligencia artificial tiene educación, por ejemplo? Porque pues yo puedo, a la inteligencia artificial me transmite conocimientos. ¿Es educación? ¿Eso es educación? ¿Es educación? Sí. Ok. ¿Tiene educación? No. Sí, no. Tiene los conocimientos. Ok, O sea, tiene los. Es como decir, un libro Sí, tiene educación. No, un libro no tiene el educación. libro es el medio para obtener claro. esa educación. O sea, hay dos canales en la educación, ¿no? O sea, la persona que, o Emisor y receptor. exacto, el emisor y receptor. Y, Claro. no, y Nico llegó leído. Tuvo 2 horas para leer. Educado. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta, si partimos de ese concepto de educación que ustedes acaban de decir, es ¿cuál cuál es el vacío de educación más claro que ustedes tuvieron o que nosotros tuvimos? Ya sea en el colegio, que los tres compartimos, ya la audiencia sabe que los tres compartimos colegio. ¿Cuál sería el vacío más grande en el colegio, en la universidad o en sus vidas propias de educación? Educación financiera, Total. educación sexual Sí. y educación en términos de tecnología. Ok, Informática, informática. Epa, sistemas. Sistemas. Empecemos con la sexual. Porque traes la... Picante, Picante. lo- Es educación, sexo. ¿Por qué sexual? ¿Por qué dicen sexual? Porque decías que sí a las 3. Porque, bueno, empezando por la sexual, porque es que en el colegio nosotros vimos como una clase de biología, y me acuerdo que fue en noveno, donde conocíamos la biología del ser humano, tanto en hombres como mujeres, y una clase como Carlos lo comentó fuera de cámaras, de enfermedades de transmisión sexual. Pero fue un brochazo así muy por encima, porque yo creo que antes, y es que estamos hablando hace más de 10 años que nosotros estamos en el colegio, todavía había mucho tabú. Y más en nuestro colegio, que era un colegio muy católico, muy religioso, fue algo como muy por encima, como venga, esto existe, pero pues tampoco es que vamos a hablar aquí con las palabras textuales y ya, siguiente. Y es que además enseñar la educación sexual a no, chinos unos y pelados. chinas Claro, con hormonas. entre 12, 16, 17 años, eso es caos. O sea, desde Yo me antes, acuerdo de 2 clases y yo era un huevón, yo era, ay, un condón, wow. pero desde antes, o sea, tampoco fue tan solo unas clases, porque no sé si se acuerdan cuando estábamos con ética, creo que se llama, no me ¿Qué acuerdo, valores? que teníamos una profesora que daba educación sexual y le hacíamos preguntas para que dijera sexual. En esa madurez. Exacto, partamos desde ahí, creo que éramos muy, no sé si muy pequeños o no con la conciencia para asumir una clase como esas, porque lo que buscábamos era sobornar, Creo que ¿sabes? era la forma. O sea, creo que es o sea, yo creo que siempre el niño no es culpable de las vainas. Sí, Y el adulto, como no lo traían, como, o sea, ellos saben cómo son los niños, saben que son burlones, molestones, y el adulto no lo llevaba de una forma
digerible, Sí, como sí, fácil de desmenuzar la cosa sin que uno dijera chistes que va y viene, pero es que Es que yo yo no creo me acuerdo de esas clases, la Yo verdad. creo que también va a lo que nosotros hablábamos del tema de la transición que nosotros vivimos, también la tuvieron que vivir los profesores. ¿En qué vamos? En que el profesor, digamos, ¿cómo le dieron educación sexual al man? O al man a la vieja, yo creo que o ni le daban o algo muy básico, pero no tenían tampoco ¿Qué le daban? Ay, información. verdad, sí. Pero a lo que vamos es de que tú qué tanto puedes aprender. O sea, ahorita es muy fácil conseguir cualquier, no sé, video porno, lo que sea, es muy sencillo, por el internet y todo. Ujú. Antes, no sé qué tan sencillo era, pues me imagino que no era tan sencillo. O sea, por ejemplo, todo ese tema de en revistas. las revistas Ojo, todo eso, yo creo que todo eso se fue al piso, fue por todo este tema de del internet. Pero así mismo los profesores, pues como nunca les dieron algo así, ellos yo creo que tampoco estaban preparados para saber que era tan sencillo. Ok, Nunca ¿cuál se, la ok. nunca se prepararon para saber que tienen que empezar a hacerlo. O sea, yo creo que para nadie es un secreto, todos sabemos que, no sé, uno desde los, no sé, 10 11 años ya tiene ese pensamiento Ujú. o tuvo su primer parada de bus, pero En el bucetero, no. pidiendo buseta en Brasil. Menos mal seguimos siendo grandes, ya somos Sí, grandes, así ¿no? no, así no eran en el colegio, no, para nada. Pero entonces es eso, o sea, yo creo que es muy complicado porque igual la inmadurez va a estar. Pero asimismo también los profesores, como que yo creo que en ningún momento estuvieron tan preparados de saber cómo, "Uy, Ya. pucha, ¿Cómo ahora va a ser situación? mucho más sencillo que ellos", porque, o sea, por ejemplo, me pasa a mí. Hoy en día yo veo que los peladitos más jóvenes, o sea, que tenían edad de 14, ya casi que todos han tenido sexo. O a veces tienen hasta más Sí, conocimiento que uno. sí, esos O sea, ahora, tienen con otro chico. exacto, ahora imagínense Muy lo aletas. que los profesores vivieron con nosotros. ¿Sí me entender? Pero que Entonces, yo creo que también son 2 cosas. Uno, como ese fácil acceso que tenían a la información antes, que no era tan fácil a como se tiene ahora. Y 2, yo siento que el tabú. O sea, O sea, el cambio generacional que está hablando exacto. Candes también. Y esos tabús de me hablar lo has de dicho por sexo. dos. Gracias, Carlos, por me acaban de invalidar la opinión. Estás educando, ¿no? Dice. Escúchame. Yo siento que hace un par de generaciones hablar de sexo en un colegio, hablar de sexo con otras personas, pues eso era un tabú grandísimo, o sea, que Mm. también iba muy de la mano con la religión y eran cosas que no se iba a permitir. Pero cambio ahora, sí, aparte de que no sé, obtener información sobre sexo, sobre educación sexual es mucho más fácil. También siento que hablar sobre sexo con las otras personas es mucho más fácil y no está ese como, "Ah, digo sexo". O Ok. sea, no, sino es como, venga, ya es una realidad que existe y que es más, hasta los chiquitos entienden y es muy normal que un peladito de 14 años, 13 años ya sepa y no se mal cuenta es que cuando papi y mami se quieren hay una abejita y toda la vuelta, no, eso ya no es así. O sea, ellos ya saben cómo, de dónde vienen los chicos. Creo que ustedes rescatan dos cosas importantes a ese tema. O sea, como que la idea de hoy es como irle metiendo, como complicando el tema de la educación, ¿no? Y creo que ustedes acaban de rescatar dos cosas importantes. Y es que la educación cambia dependiendo del tiempo, pero dependiendo de las generaciones. O sea, diferentes generaciones aprenden y se educan de diferente manera y también educan a otros de diferente manera, con lo que aprendan o no. Pero lo otro también es de lo que hablaban, también pues lo tocó Candés, es el tema de del acceso a la información y de cómo la tecnología realmente se involucra dentro de esa información pues, que todos vemos, ¿no? Entonces, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta es, ¿ustedes cómo creen que la tecnología afecta la educación o cómo ha afectado la educación? ¿Y cómo les hubiese a ustedes gustado que involucraran la tecnología en su educación a lo largo de todos estos años? Pues es lo que vamos, o sea, el internet ahora tiene todo. O sea, Sí. yo creo que tú puedes poner literalmente como, no sé, cómo matar a alguien y lo vas a encontrar en Paso a internet. paso. Paso pa- Hay pasos para hacer bombas. Para matar a alguien para dummies. Pero todavía que borren el historial porque si no, si Sí, matan a alguien, no me ya pues los todos. pillan fácil. Está educando, está educando. Estoy educando, muchachos. Pero entonces eso, hoy en día tú en el internet puedes encontrar todo Cierto. lo que quieras buscar, lo vas a encontrar. Y el problema que es, de que como hay tanto, ya todo el mundo puede poner lo que quieran. O sea, yo el día de mañana yo puedo escribir un artículo en Wikipedia de, no sé, cómo perforar un pozo. Y Sale seco.
Y, marica, lo puedo poner y puedo poner que tengo estudios, lo que sea, y ahí va a quedar y puede haber gente que lo lea y decir, no, este man lo sabe, vamos a hacerlo de esta manera. Y quién dice sí sí o quién no, ¿sí me entender? Es que, y también quién no usó Wikipedia, el Rincón del Vago en nuestra época, Monografías. monografías.com, Sí, y sí, que hoy Yahoo qué será esas Respuestas. páginas. Eso era un montón. Yo creo que, pues no sé, siento que ahorita lo vemos de una forma diferente y es, sí, Internet tiene toda la información del mundo y nosotros tenemos acceso a la mano, o sea, desde el celular, a la hora que sea, no importa lo que sea, podemos nosotros acceder a información. Pero siento que ya depende del criterio personal de qué información vamos a creer y qué información podemos nosotros referenciar y saber que es verídica. Porque como decía Candés, cualquier persona puede editar Wikipedia y cualquier persona puede poner lo que quiera ahí. Cualquier persona puede hacer TikToks. Cualquier persona puede hacer TikToks. Y ahorita Molly también lo decía atrás de cámaras. TikTok es una fuente de información o una fuente en la que nosotros estamos adquiriendo información, pero así, o sea, una velocidad muy rápida. En 15 segundos, no sé, aprendí a cómo plantar un árbol, aprendí cómo cambiar de ropa, hay tutoriales de maquillaje, hay cómo cambiar un carro, o sea, y cada video de 15 segundos te enseña un montón de cosas. Pero siento que ya depende de cada persona y el criterio que tenga cada persona de, bueno, esa persona que no sé, me está hablando en el ejemplo que traje sobre carros, ¿esa persona en realidad tiene un conocimiento sobre carros o es, no sé, un influencer que está siendo pagado por una marca para que hable bien de un carro y ya, pero el tipo no tiene ni idea de carros porque es un influencer de viajes? Pero pues le dijeron, venga, en este viaje habla Ya. sobre estos carros. Siento que depende muchísimo de nosotros, de nuestro criterio, de nosotros saber si esos canales de información de los cuales nosotros estamos obteniendo información es verídica y en realidad es aterrizada a lo que nosotros necesitamos. O es más, un ejemplo, en la tesis nosotros jamás pusimos referencias Wikipedia, referencias Yahoo Yo sí. Respuestas, Ah, mentira. porque veníamos con... Un educado. Quiero leer esa tesis, a ver. Porque sabíamos que no son fuentes bibliográficas veraces. Como, Ajá. ajá, sí, esa es la Yo, palabra, veraces. yo creo que, y ahí va de una vez dando la respuesta a lo que nos preguntaste. La cosa es de que uno donde saca ese criterio, pues de la educación que uno le dieron. Afortunadamente en el colegio que nosotros estudiamos, siempre fue ir un paso más allá de, no se quede con lo primero, sino Sí. siempre de dónde sale todo. Yo puedo decir que la verdad, a mí como mi mamá siempre trabajó y siempre estuve mucho tiempo solo, a mí me metieron como en eso de ayuda a tareas y todo eso. Ujú. Y allá, No era porque necesitaras ayuda. no, mi, Un poco así, mamá necesitaba la ayuda. Pero entonces allá, digamos que para buscar cualquier información, lo que sea, era por libros. Yo Sí, siempre busqué todo por libros. O sea, por ejemplo, fuera de cámara nosotros hablamos de que estaba en carta y todo eso. Yo no viví eso. Sí. Fue por eso, porque yo siempre lo buscaba en libros y veía uno, dos, tres libros y ya con eso metía lo de los tres libros y ya, Lo compaginas ya, ahí. exacto. esas Uy, muy enciclopedias que loco. vendían los periódicos Muy que... loca del tiempo que Exacto, venía sí, sí, por sí. a Mi abuelo veces. tenía esas enciclopedias, yo me Claro, acuerdo. A diferencia de enciclopedia en carta. Uy, la gente, no creo que la gente muy joven nos Sí, vea, no, sí, ¿qué pero, importa? pero el que carta. sabe en carta, yo les decía, ¿no? Como que yo me metía en carta y veía, y me iba ahí, cliqueaba como pirámide de Keops. Y me metía a la pirámide de Keops y eso era un modelado 3D donde uno le permitía ver todo como por dentro Eso los tecnología canales. para esa época. Pues para esa época era todo como, Sí. ¿what? ¿Qué onda? Pero entonces a lo que voy, mi punto es eso. O sea, obviamente me importa el criterio, pues porque va el criterio desde la educación. Entonces, Claro. ¿qué es lo que debería meter la educación? Eso, güey. Como Que no se pensamiento queden crítico. un pensamiento crítico y que no te Sí, quedes en la primer fuente, sino que vayas mucho más allá de, que investigues. que investigues. Porque, por ejemplo, yo conozco el papá de mi novia, él es mucho investigar. Entonces, él ve una noticia y no se queda solo con la noticia, sino que le gusta como ahí. Vale, otro canal. Exacto, voy a mirar, voy a mirar. Pero también están, Ganando por puntos ejemplo, con el suegro. las personas que ya son de, Sí, que ya lo son había de edad, pensado. las Allá personas, se grita. ¿Tú qué me ves? Sí, o no, por usted ejemplo, lo admiro. las personas que ya tienen edad, ellos usualmente se quedan con lo primero que ven. Y Sí, son y personas pasa que Pero, ya, mucho. pero mira que yo no lo remito solo a la edad, sino en general. O sea, creo que, por ejemplo, es normal que, digamos, una persona joven, y yo entiendo, por ejemplo, no sé, un chino que tiene 12 13 14 años, se quede solo con lo que ve en TikTok, pues porque se siente muy afín con TikTok. O sea, es mucho más difícil sentirse afín, como afín me refiero como ¿Traído? atraído
por un libro donde solo ves letras, palabras, números, lo que sea que investigues, es muy difícil sentirse atraído por un autor a esa edad, porque ahorita todo es inmediato, todo es rápido. Entonces, claro, más chévere ver la mujer bonita que te está diciendo cómo, pues, conectándolo un poco con el tema de relaciones sexuales, por ejemplo, la mujer bonita que te está diciendo que los dildos o los penes de más de 15 centímetros, de 20 centímetros es lo más chévere del mundo. Y uno cuando va y ve, el promedio es totalmente diferente, el placer sexual es total, o sea, se remite a otra cosa totalmente diferente en mujeres. Y van Es a como, lo que uno escucha en la calle todo el tiempo. Lo vi en TikTok. lo O vi en sea, TikTok, eso todo el esa mundo. frase es el nuevo Norma Zapa. Lo vi en TikTok, cierro Cierro comillas, paréntesis. se acabó. Sí. Así cito. Cito a, Cito Sí. arroba chico lindo. Juanita 98. Sí, y es lo que con lo que se está quedando, yo creo que, no sé si la juventud o la sociedad actual, y es como es un medio de información o un medio de propagación de información, creo que es mejor tan rápido, porque es Exacto. que son videos cortos y eso, ese es el enganche en realidad de TikTok. Y es que te botan información en 15 segundos, 30 segundos, y como es algo corto, llamativo, porque además lo hacen ver llamativo, Claro. pues la gente se va a quedar con eso, va a empezar a consumir de eso, y no van a ir más allá, Ujú. porque va a decir, ay, qué pereza tener que salir a buscar, bueno, a un buscador, en realidad, cómo en realidad se hace lo que me están explicando en ese video de TikTok o en ese tutorial, porque ahora en TikTok hay tutoriales para A todo. todo. Entonces, venga, en serio estamos yéndonos a una red social a buscar un tutorial de algo que en la vida real se necesita y qué tan veraz es lo que estamos o lo que nos están mostrando en ese tutorial. Yo creo que la gente tiene que ir un poquito más allá de eso. Esa es mi siguiente pregunta con lo de TikTok. Y es criticando un poco, es como el modelo de 30 segundos de un minuto. Y es, ¿eso es aprender? Pues sí, claro, tú estás aprendiendo. O sea, es que ¿qué es aprender? O estás desaprendiendo? Porque, por ejemplo, si a ti te dicen, o sea, tú tienes dos formas de verlo. Voy a colocar el ejemplo como bobo. Digamos, este es un libro y esto es TikTok. En el libro, en el primer capítulo, te enseñan a cómo reparar un carro. Y haces eso y lo reparas. Pero en TikTok te dicen, échele agua en donde va el aceite. Uy, yo quedé vi eso en TikTok. Una vieja que le echó agua al aceite, donde iba el aceite. Eso Y ya yo dije, uff, de por Dios. Pero, por ejemplo, y la vieja dice, no, es que acaba el agua. Y tú vas, lo haces y te daña el carro. ¿Estás aprendiendo o Pues sí, estás desaprendiendo? no, porque pues lo hiciste y si te diste cuenta que te dañó y se tiró todo, aprender aprendiste que por ahí no es. O sea, es que literalmente, Ok, o sea, todo es ganancia siempre y cuando es que se no, pruebe. ¿qué es aprender? Es como literal recoger conocimiento de diferentes temas. Ujú. Más allá, pero por prueba y error. Yo siento que Pero entonces hay una forma más no. fácil de llegar a un buen resultado aprendiendo. Yo respondiendo a tu ¿Cómo qué opinan? pregunta, yo digo que eso va a depender es de tu criterio personal. Porque, por ejemplo, yo conozco un canal en TikTok de una vieja que es española y ella hace todos sus videos súper llamativos y hace que la gente los atraiga y la vieja es física pura Y habla solo de física. y habla solo de física Ok. y no sé, digamos que, bueno, con los conocimientos que yo tengo en física, algunos de los videos que ella ha subido, sé que son veraces y sé que lo que está hablando en realidad es cierto. Entonces va a depender del criterio de la persona de, bueno, qué canales yo estoy consumiendo y qué tipo de información es la que en verdad yo estoy consumiendo. Porque si usted va a seguir, y vuelvo a un ejemplo, un influencer que no tiene ni idea de eso, que es, no sé, ejemplo, em, comunicador social, pero me va a empezar a hablar sobre motores de carros, pero no tiene ni idea. O sea, el tipo no tiene ni idea de lo que está hablando. Pues digo, venga, este man, ¿será que sí es verdad lo que me está diciendo? Entonces yo creo que es ir un poquito más allá de investigar sobre el background que tiene ese perfil para ver si sí la información es veraz. Porque tú sí puedes aprender por TikTok, sí, se puede. Y tú te Ok. puedes educar, sí, pero depende de tu criterio del tipo de información que tú consumas. Por ejemplo, volviendo a colación, esta vieja te enseña física de una manera súper atractiva, Ujú. porque hace ver las leyes, los fenómenos y todo de una forma súper fácil, actual y no sé, como fácil de digerir. Ok. Entonces tú aprendes por TikTok, sí, pero pues si tú vas a ver, o no sé, o si por TikTok tú estás solamente en canales de chismes, pues tú vas a aprender, sí, de la farándula, Candes, dice que los chismes. aprendes. de chismes, Chisme es lo que más vende, o sea, pues no es una forma, o sea, estás aprendiendo información, pero tal vez Pero no es entiendo, tan útil. entiendo lo que tú dices. define útil. O No, sea, si pero, para tu vida tú lo que necesitas es saber de chismes, Claro, pues claro, depende del enfoque personal. pero entiendo el punto de Nico y el punto de Nico es la diferencia
que no la diferencia, perdón, en donde es similar es que pues tú no vas a ir a un libro, por ejemplo, de cocina para ir a aprender a reparar carros. ¿Me hago entender? O sea, Obvio. tú vas a la fuente Tú que usas tu interés. tú buscas tu interés y ese interés lo desglosas en la fuente y buscas la fuente más bien que más, que más te interese, ¿no? Que más te importe para aprender X cosa. Y creo que la tecnología es muy buena en eso. Creo que también la forma en la que se vive la desinformación ahorita, por ejemplo, con la inteligencia artificial, es mucho más difícil estar desinformado con cosas, o sea, es mucho más difícil comerse el cuento de datos, por ejemplo. O sea, si yo voy y busco en inteligencia artificial cómo reparar un motor y un influencer, por ejemplo, me está diciendo, pues échele agua a donde va el aceite y yo busco en ChatGPT o en alguna cosa así, pues obviamente me va a decir como, ahí no va, ¿no? Es como, Pero eso no vamos a una inteligencia artificial, pues hasta qué punto se hace es con los conocimientos que la persona le mete, ¿no? Entonces, ¿tú hasta qué punto depende, sí, depende tienes de los esa modelos. veracidad de que lo que te diga ChatGPT si es verdad o no? Porque Porque es nos que estamos artificiales nos quedando reúnen la información global y lo que Exacto. hacen es global, no, porque no filtrarla. todos tienen acceso a toda la información. No, pero No puede ser ChatGPT, global. bueno, ChatGPT puede entrar a toda la información. Depende del modelo en que internet, uses de ¿cierto? ChatGPT. Ajá. Lo que está en internet, hasta donde tengo entendido, ChatGPT puede con la información que está en internet. Depende del modelo. Filtra. Yo Ujú. no soy un experto, pero sé que hay diferentes modelos en la inteligencia artificial. Entonces, dependiendo de cada modelo se ajusta a como un requerimiento en particular. Por ejemplo, si tú vas a coger un modelo para hacer programación, pues tú usas ese modelo o sea, un modelo que te sirve más para programar. Pero, por ejemplo, en temas de información, ChatGPT lo que hace es que tiene muchas fuentes de información de diversas fuentes de información científicas, el internet, que obviamente le han metido al sistema o que el sistema mismo ha deducido hasta tal punto que te da respuestas sobre toda esa información. O sea, hace el cruce de información y te da respuestas. Obvio, pero Pero entonces, es mucho más, no sé si exacta es la palabra, pero como, sí, como que verás, verás Un poco más que filtrada. más filtrada, claro, tiene tantas capas que creo que a veces, claro, que arroja resultados Erróneos. erróneos, pero por eso lo digo, en tema de comprobación de información, como de cosas medianamente lógicas o sencillas, lo te digo, lo bota bien. lo digo es Ahora, porque, no por sea algo ejemplo, complejo, yo una vez lo utilicé para revisar una respuesta de unas cosas de un examen que me pusieron de temas, esta vez petroleros. ya es algo muy específico. Algo muy específico, de 10 preguntas que le hice, yo creo que 8 estaban mal. Ya. Ok. Entonces, Eso pasa por el modelo que creo que maneja ChatGPT, como que maneja toda la información que recoge, te bota esa información porque o sea, te está demasiado, mucha información, entonces obviamente hay pues, información que se, pero eso es a lo que yo voy. se O sea, además de contrarresta. todo, pues si nosotros estamos criticando uno, también tendríamos que revisar muchas más cosas que la inteligencia artificial. Sí, no, sí, sí, Porque sí. ese es otro error que se está teniendo. O sea, así como Pero TikTok, así como esto, ahí va el va lo criterio. mismo. O sea, Yo lo digo como herramienta, yo lo digo como sí. Sí, herramienta, son herramientas, ¿no? pero de nuevo es que tú haces criterio, pero es que un criterio que te lo da la educación. O Eh, sea, acá lo que Sí, estamos diciendo, o claro. sea, es que, no, es que es muy fácil decirnos que les falta criterio, pero tú cómo vas a exigir a alguien que tenga criterio, a una persona que no tuvo educación, a una persona que nunca le enseñaron nada. Son personas que pues hoy en día simplemente lo que hacen es transmitir información y por transmitirla. Y yo he tenido problemas, digamos, de nuevo hablando en temas petroleros, de gente que por desinformación, que nos llegó una persona y dijo como no, es que si perforan aquí, va a salir fuego en el agua. Pues, weón, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, pueden haber muchos factores, pues, muchas cosas, tú ven, te explico. La gente: "No, no, no, me dijeron eso, entonces no", Y se quedan con y eso. se quedan con eso. Ya. Entonces, tú dices: "No, es que les falta criterio", pero, ¿y dónde lo va a conseguir? Claro, pero es esa búsqueda de información para, pues Pero, no ¿cómo sé, se lo digamos, enseñas a ellos? nosotros en nuestra, digámoslo, rol de conocedores o expertos en el tema, de transmitirles información y mostrarles en verdad que estaban equivocados o que la información que tenían es errónea. Si lo ponemos a mi caso, pues yo hago fracking y yo he tenido esta discusión con mucha gente, porque una de mis especialidades en el trabajo es eso, y tener que explicarles de qué es el fracking, cómo funciona, en realidad cuáles son las consecuencias a personas que me dicen, no, es que va a temblar porque usted va a hacer fracking. Yo le decía, no va a temblar, o sea, y es explicarles y les vea, con hechos científicos, mostrarles cuáles son los efectos. Yo siento que también ahí va lo que decía Molano en su momento. Nosotros como emisores de información, pues, y con respaldo de un conocimiento que nosotros ya tuvimos la educación, pues es esparcir esa educación a las demás personas Pero eso que no lo le no llegasen a no hace que necesitar. cambien su criterio. Ah, no, pues eso ya depende de la persona. Exacto. Creo Pero que mi pregunta es, tú y tanto dices que el criterio es sus criterios, su criterio,
Pues entonces vamos al primer punto, que lo más importante es cómo generas ese criterio, cómo educas a una persona para que Para que tenga para que criterio. tenga ese criterio. Es una pregunta difícil. Sí, O sea, no es fácil. Creo que también es de esas preguntas que o sea, como que se arrastra a la educación que uno ha tenido a lo largo de la vida, por ejemplo. Y creo que es muy importante como los primeros pasos en la educación. Por ejemplo, yo siempre critico mucho el modelo educativo en general, no estoy muy alineado con él. O sea, creo que sí nos dieron, o sea, por ejemplo, sí el colegio sí nos formó de alguna forma en tener un pensamiento crítico, pero no del todo. O sea, hay muchas cosas, como por ejemplo la educación sexual, que no nos enseñaron sobre educación sexual, no nos enseñaron sobre finanzas, que era lo que tú rescatabas al principio, no nos enseñaron sobre tener un criterio. Creo que es una manera como, es como el fin último de la educación. ¿Me hago entender? Como que el fin último de la educación es te Claro, educas para generar algo criterio. más. Y el criterio es que, pues, no sé, salirte de lo establecido o enseñar algo de una manera diferente o, no sé, como que generar un valor extra, ¿no? Porque, claro, yo puedo aprender solo sobre religión, pero si yo tengo un criterio, yo voy a decir, ok, estos valores de la religión a lo mejor ya no se tienen que usar ahorita en pleno siglo XXI, por ejemplo. Y eso genera un camino diferente, ¿no? Como que al final la educación es generar un camino diferente. Sí, por ejemplo, eso fue lo que hizo el Papa, ¿no? Papa Francisco, Por ejemplo, creo que ahoritica se él le cambió su criterio y por eso ahorita tiene tanta gente en contra de los que se están lanzando para papas. ¿Ah, sí? No sabía eso. Sí, sí. porque muchos de ellos iban en contra de todo lo que hizo este man. Porque fue como este man, hey, nos está quitando poder. Porque, o sea, lo que yo alcancé a ver, porque pues yo no soy una persona que le gusta mucho todo ese tema religioso y que tiene que ver con la iglesia. Pero los chismes los ves. Pero chisme es chisme. Y ante todo, quisiera. Que falte todo menos el chisme. Pero entonces Francisco sí fue una persona que siempre le gustó como Muy abierto. transmitir abierto, transmitir como esa humildad de verdad, Sí. como, hey, nosotros, ¿por qué necesitamos tanta cosa si nosotros lo que tenemos que transmitir es, hey, entre menos tengamos, pues no, no es como que vamos a asegurar que una ida al cielo, pero sí es como, pues nosotros somos los principales que debemos demostrar y enseñar eso. Y hoy en día los que están ahoritica, o sea, no sé, o sea, creo que pues eso tienen que ser lo del cónclave y Yo no sé cómo funciona, les pero invito a ver la película. Ya se encuentra. patrocinada por, ay, se imagina. Cuando nos Sí. patrocinen. Se encuentra en Prime Video. Prime, patrocínanos. Pero entonces sí es eso, o sea, y las personas que ahorita están es porque estaban en contra de esa nueva forma que él quiso transmitir, Eso, educar educar al al resto. mundo Sí, sobre la está religión. haciendo, papi, ¿quién mira? ¿Quién mira? Papi, Hace Eso, todo el chisme. amén. esa era mi, de hecho, Candace se saltó un poco la siguiente pregunta y es, ¿cómo les hubiese gustado o esas falencias en la educación que nosotros tuvimos o que ustedes tuvieron individualmente, cómo les hubiese gustado o que lo aproximaran? Por ejemplo, en el tema financiero, si tuvimos una falencia en el tema financiero, si tuvieron un tema, una falencia en el tema financiero personal, ¿cómo les hubiese gustado que se las enseñaran desde chiquitos? En el tema sexual, ¿cómo les hubiese gustado que les enseñaran algo o que los educaran en temas sexuales desde pequeños? Con práctica. O o sea, Prueba y error. corte, corte. El fracking, por ejemplo, ¿cómo ustedes educarían a la gente sin generar un, saben, como más allá del dilema político que puede generar? ¿Cómo se lo educarían a personas jóvenes, por ejemplo? ¿Cómo les hubiese gustado educar a alguien en esos temas diferentes, en eso, en el modelo? ¿Cuál es el error del modelo que no nos enseñaron que tuvimos falencias? O sea, para mí yo creo que, y como a mí me hubiera gustado mucho, o sea, sin molestar, es como la práctica. Pero obviamente en ciertos temas, ¿no? O sea, lo sexual más o menos. No sexual hasta Por cierta ejemplo, en lo parte. financiero podría En lo aplicar. financiero puede aplicar, no sé, o sea, hacer de pronto las cosas un poco más visual y de que pues de nuevo vamos, a nosotros nos empezaron a enseñar de todo como por obligación. Ujú. Yo creo que llega un punto en el cual sí, tú tienes que enseñarle de todo, a los niños, bueno, al estudiante porque tienen que aprender de todo, pero llega un punto en que ya el de todo no sirve porque a cada quien le empieza a gustar diferentes cosas y uno necesita es más información sobre esto. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Como ahí ahorita hay muchos colegios Como que lo especialidad, hacen, ¿no? que Como empiezan, exacto, que, hey, no sé, no sé desde qué cursos, pero es como desde séptimo, octavo, empiezan a decir como, "Oye, ¿tú hacia dónde quieres ir? ¿Te gusta más la ingeniería? ¿Te gustan las matemáticas? ¿O te gusta más lo social? ¿Te gusta más los artes, deportes?" Y los empezaría como a encaminar para con eso ya empiezo a recibir información que yo quiero.
Claro, es que es más fácil aprender si a uno le gusta algo. Sí, Y es que normalmente cuando a uno le gusta algo, uno es bueno en ese y algo. uno se empeña en Y uno se aprender. empeña en aprender. Esa también es mi crítica. Mi crítica al sistema es que uno lo evalúan cosas como que quieren que todos sean iguales en todo y a veces, esa es mi reflexión, es como si todos somos iguales en todo, pues nadie es especial en nada, ¿no? Mm. Sí, hay que explotar esas Entonces, cualidades. esas cualidades, esos pequeños destellos de talento que la gente Ujú. tiene, en cualquier sea la rama, creo que es algo muy importante de rescatar. Y que, pues lastimosamente el modelo, yo creo que en Colombia es muy difícil porque por la falta de recursos, ¿no? Como la falta de importancia que se le da a eso. Pero cuando una persona es muy buena en algo, tiende a gustarle. O sea, es una cuestión un poco de, sí, desde el ego de pronto, pero si a ti te gusta y si tú eres bueno en básquetbol, pues vas a tender a que te guste más el básquetbol a que te guste el fútbol porque no se te dan las cosas bien con los pies. Sí, porque tiene habilidades Exacto, o la Cada quien matemática. tiene su habilidad. Exacto. Y siento que muchas personas, por ejemplo, un error grande en mi educación particularmente es que se fomentaba mucho el que tienes que ser bueno en todo y tienes que aprender de todo como en mismos niveles, ¿no? sí, Yo poco a poco me di cuenta con el tiempo y es que de ahora en adelante yo solo refuerzo en lo que soy bueno y en lo que me te gusta lo que te interesa. y lo que me interesa. Es que, por Sí. ejemplo, antes de que Nico también dé su respuesta, yo vi un video en TikTok. Mentiras. Ay, en Wikipedia. Bueno, aceptar Pero- más que su fuentes veraz. Pero no sé si, no me acuerdo si era en TikTok o era un podcast de que estaba hablando este man Tatán Mejía, Mm. que no sé, como que le había ido a la entrega. No, hablaba Maleja, la esposa. Hablaba de que había ido Tatán como a la entrega de notas de sus hijas, yo no Sí, sé yo vi qué. ese video. Entonces estábamos junto con la profesora y pues empieza a decir, bueno, Guadalupe tiene que mejorar en esto, en esto, en esto. Y de un momento a otro Sebas interrumpe a la profe y le dice, no me diga más, Guadalupe, en qué tiene que mejorar. Dígame más bien, Guadalupe, en qué es muy buena. Pues yo en ese momento como mirándolo como rayada, como, ay, ¿qué estás haciendo? Ya luego cuando nos fuimos a montar al carro yo le digo, pues ¿por qué le hiciste esa pregunta? Y Sebas me dice, porque es que yo voy a potencializar en lo que mi hija es buena. Sí, que pase en matemáticas, bueno, bien, que pase, está bien, pero realmente en lo que yo le voy a meter es en potencializar en lo que ella es supremamente buena. Ahí es donde voy a empezar a trabajar con ella. Y si nosotros nos damos cuenta, en el colegio también era así, o sea, en el colegio siempre se enfocaban, era usted va mal en esto va perdiendo esto, y nunca decían como, oiga, usted es muy bueno en esto. Sí. Y entonces es lo que tú dices, o sea, esa crítica porque es a nivel, no sé, nacional. Es el sistema el sistema educativo que lo que hace es, y la gente debería en serio esforzarse en como, marica, este man es muy bueno en deportes, de pronto, no sé, yo, en mi momento yo era muy bueno en deportes, y quién quita yo llegué a la NBA con 1,75 m. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Pero el no se hubieran potenciado el potencial que cada uno tenía. Tú eres muy bueno en lo que tenía que ver con artes, dibujando, como esto a ti te gustaba mucho. Uno también era muy bueno en deportes. O sea, cada quien como que hubieran explotado el fuerte de uno. Yo creo que no estaríamos acá en estos momentos. Y es mi crítica a uno le dicen como que a uno le meten desde pequeño que lo importante es sobrevivir, ¿no? O sea, como que lo importante es sobrevivir y que algo te dé plata. O sea, ¿usted de qué va a trabajar? Sí, Como esa pregunta se daba mucho en 10º, 11, que uno tiene que escoger carrera, ¿no? Lo que hablábamos en los episodios pasados. Exacto. Como usted que tiene que trabajar, no, pues porque me da plata, porque usted tiene que vivir de algo. Y me acuerdo el resto de que de alguien del Me acuerdo lo que tú del dices. colegio decía, yo quería estudiar filosofía y mi papá me dijo que, pero ¿y entonces usted de qué va a vivir? ¿Va a ser profesor de colegio? Y es como, pues primero no hay una profesión que no traiga honor, ¿no? Como deshonrosa, como de horrible. Y segundo, pues hay muchas formas de que el dinero llegue cuando a uno le gustan las cosas. Hay muchas formas de extender o formas de hacer que las cosas crezcan para que den plata. Porque al final, si a uno le gusta mucho algo, si uno siente pasión por algo, creo que uno encuentra la forma de explotarlo. de encontrar la necesidad trae el dinero y uno dice, pues pucha, ¿cómo quiero ser millonario? Pues busca la forma, ¿saben? Como que la cabeza se encadena para que genere algo de ahí. Y se toma mucho esa decisión desde ese miedo, como desde, te más enseño plata para no que, sirve. exacto, decir no te da plata, no sirve. Así es. Y también el pensamiento de, ¿para qué aprendo matemáticas si no me sirve nunca si voy a ser diseñador gráfico? Creo que eso también es como otra vuelta a la tuerca, ¿no? Es como, pues también te va a funcionar para eso, para el negocio, si vas a hacer, no sé, si vas a intercambiar. ¿Cuántos
memes y citas en X, no hay de otro día más sin utilizar el mínimo común múltiplo, las reglas la regla de tres. integrales, la regla de 3, pero pues que obviamente yo siento que eso aplica para el interés de cada persona, porque no sé, en ingeniería lo usamos un montón y a diario, pero no Ya sé, también, pero exacto, pero digamos, no sé, en tu caso, un psicólogo no está integrando todos los días, no está haciendo integrales todos los días. no, perdón, No, no creo. No creo. Integras integro a las personas. No son, sí, el papá no integridades numéricas. Y ya, y bueno, y respondiendo a tu pregunta, yo siento que, bueno, en mi caso, y me uno a Carlos, es con la parte práctica, y digamos que yo me voy a enfocar más que todo en la parte económica. Yo siento que, no sé, si en la vida, en el colegio y en la universidad nos hubieran traído casos reales de cómo funciona la vida económica adulta, pues siento que mi vida actual sería totalmente diferente, desde cómo se generan ingresos, cómo se ahorra, cómo se invierte. Bueno, una clase que yo sí agradezco que tuve en la universidad fue una clase llamada Ingeniería Financiera, donde me enseñaron amortizaciones, intereses compuestos simples, y bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Pero pues fue un semestre, fue una clase en un semestre que siento que, no sé, en la vida práctica es muy útil y que tal vez en su momento no le saqué el provecho que le podía haber sacado. Pero si las personas desde también, y hablo en global y en general, desde un principio, desde un inicio hubiesen tenido una mayor, no sé, conocimiento, educación en ingeniería financiera, siento yo que, digamos, las personas endeudadas y llevadas del diablo no serían tantos por desconocimiento, no por las situaciones en que se encuentren, que eso es totalmente diferente, sino por el conocimiento del uso de una tarjeta de crédito, del conocimiento de un préstamo, del conocimiento de las entidades bancarias, de cómo hacer uso y sacarle beneficio propio a una entidad bancaria. Son cosas que nosotros no nos enseñaron y que hemos venido aprendiendo poco a poco en el, digamos, en el día a día y que actualmente si nos interesa, pues nosotros mismos vamos a buscarlo aparte. Ujú. Pero no es algo que nos enseñaron en el colegio o en la universidad y siento que pues personal eso hubiese sido súper chévere porque siento que le genera otro pensamiento a las personas en el mundo actual y sus finanzas y su Bien, vida financiera sería totalmente, totalmente diferente. bien. Pero pues siento que también, y uniéndome a Molano, nos enseñan de todo, porque toca saber de todo, pero al mismo tiempo, entonces no se enfocan en cosas que en verdad a veces son muy útiles, o sea, demasiado útiles, y las dejan pasar. Creo que, y ya para cerrar y a manera de conclusión, em, y según lo que hablamos, la educación envuelve, ¿no? E hicimos varios aportes que apuntaban a eso. La educación envuelve una serie de conocimientos para lo que sirven o para lo que sirve la educación es un fin, ¿no? O sea, tiene un fin, creo yo, la educación tiene un fin, y el fin es hacer que las cosas mejoren en general, ¿no? Desde lo positivo, siempre desde lo positivo, mentiras. Pero también es importante, pero también es importante que utilicemos los canales de manera adecuada, las herramientas de manera adecuada y no nos casemos Primero. con ninguna, no solo con lo primero, sino a veces hay que entender que la misma vida nos va llevando por necesidades diferentes y creo que a partir de esas necesidades es que uno también se va educando a sí mismo y buscando la forma de educarse, porque quieran o no, nunca va a haber un sistema perfecto que genere como todo lo que uno quiera o que nos enseñe todo lo que uno quiera, porque pues hay un sistema que gobierna en cierto sentido y también el sistema también de educación creo que se conecta con lo que quieren como otro tipo de personas, ¿no? No mantener un poco a la gente educada, de tener a la gente desinformada, también tener a las personas bajo las mismas conclusiones de siempre, ¿no? Como subordinadas. Sí. Porque al final creo, y ya para cerrar, que la educación es poder y el poder también eh, mantiene la educación limitada para aquellos que Claro, es movimiento de masas, sí. claro, para Cosas movimiento de masas, políticas, para cosas políticas. trasfondos grandes. Y más allá de hablarlo en este capítulo, es como cerrarlo ahí, ¿no? Como cerrar que si uno se educa, si uno tiene herramientas y las usa bien, creo que genera un valor, genera un cambio y a la larga hay una mejora, ¿no? Para Y, nosotros y para los que nos rodean también. y que nunca es tarde para aprender algo. O sea, No, para siento nada. que siempre estamos en aprendizaje
pues continuo y yéndonos al título, pues nos faltan años aún para aprender de todo. De todo. Yo creo que entonces así damos por finalizado a este tercer capítulo. Dejen en los comentarios preguntas, cosas curiosas, datos feedback. curiosos de la educación, su feedback, que los estamos leyendo y obviamente la idea es que ustedes también participen. Sí, cuéntenos ustedes también qué falencias ven acá en tema de educación, díganos cómo es la educación si nos ven por fuera de Colombia. En Pues Perú cómo es la educación allá, uno no sabe. debe ser No sabe, diferente, puede diferente. tener otras Pero no, falencias. tenemos oyentes, por lo que he visto, Portugal, Estados Unidos, Brasil, y ahí vamos. Thank ahí you, vamos. thank you for watching us. Thank you for talking to us. Muy obrigado, galera. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas Bye, bye. gracias. Chao, chicos.